Vamos con la resolución de este ejercicio en el que nos dicen que tenemos, que el etanol dice que está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno y que tiene una masa molecular de 46,08 unidades de masa atómica. Lo que pasa es que no sabemos exactamente cuál es la composición, no la composición, sino la fórmula molecular que tiene el etanol, pero sabemos este dato importante que tenemos aquí, que son 46,08 unidades de masa atómica. Y luego, por otra parte, nos están diciendo que la combustión de una muestra de 5 gramos de etanol produce una cierta cantidad de dióxido de carbono y una cierta cantidad de agua. Y que calculemos la fórmula molecular de este compuesto. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el etanol no conocemos en principio, no conocemos cuál es su fórmula molecular, es lo que nos están preguntando, y el etanol tiene una masa molecular, vamos a poner la masa del etanol de 46,08 unidades de masa atómica y que está formado por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, pero no sabemos qué cantidad de carbono tiene, o sea, cuántos átomos de carbono tiene la molécula, cuántos átomos de hidrógeno tiene la molécula y cuántos átomos de oxígeno tiene la molécula. Pero sabemos que nosotros vamos a quemar 5 gramos y de esos 5 gramos, cuando los quememos, los tenemos que poner en contacto con oxígeno y me van a producir dióxido de carbono y agua. De dióxido de carbono me están diciendo que producen 5,8655 gramos. Y de... no, perdón, eso es de agua. Eso es de agua. De agua 5,8655 y de dióxido de carbono 9,5502 gramos de dióxido de carbono. Vale. Una cosa que tenemos que saber es que el carbono de la molécula de etanol va a parar aquí, va a parar al dióxido de carbono. Es decir, todo el carbono del etanol no va a ninguna otra parte, va a ese dióxido de carbono. Y todo el hidrógeno sucede lo mismo. El hidrógeno sucede lo mismo, va a parar, pero en este caso va a parar al H2O. No sucede lo mismo, por ejemplo, en este caso con el oxígeno, porque el oxígeno va a parar a 2 moléculas en los productos y además nosotros estamos incorporando parte de oxígeno por otra parte, con lo cual el oxígeno en principio no lo podríamos calcular de estos datos, pero sí podemos calcular de esos 5 gramos que yo he quemado. De esos 5 gramos que yo he quemado, sí que puedo calcular cuántos gramos son de carbono, con este dato que me están dando aquí, y cuántos gramos son de hidrógeno. Eso sí que lo puedo calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues lo vamos a calcular tomando como referencia las masas molares del dióxido de carbono y la masa molar del H2O. La masa molar del dióxido de carbono, tenemos que tener en cuenta que el carbono son 12,01 y tenemos un átomo de carbono, y de oxígeno son 16,00 multiplicado por 2, son 44,01 unidades de masa atómica. Y en el caso del agua son 1,01 multiplicado por 2, que haría referencia al hidrógeno, más el oxígeno, que son 16,00, y esos son 18,02 unidades de masa atómica. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué cantidad de carbono contiene este etanol a partir de estos datos que están aquí, porque como he dicho, todo el carbono del etanol va a parar al dióxido de carbono. Bueno, pues de los 44,01 unidades de masa atómica de CO2, de carbono son 12. El carbono son 12,01 unidades de masa atómica de carbono. Pues de 9,5502 que tengo de gramos de carbono, de dióxido de carbono, perdón,
de carbono tengo X. Entonces, X será igual a 12,01 multiplicado por 9,5502 y dividido 44,01. Eso me va a quedar que de carbono, ese etanol que hemos quemado, va a tener 12,01 multiplicado por 9,5502 y dividido 44,01, va a tener 2,61 gramos de carbono. Es decir, de esos 5 gramos de carbono, o sea, de esos 5 gramos de etanol, 2,61 son de carbono. Vamos a ver los que tenemos de hidrógeno. Pues de hidrógeno son los 18,02 unidades de masa atómica del agua. Pues de hidrógeno corresponden 2 por 1,01 unidades de masa atómica de hidrógeno. Si de agua nos están diciendo que se han producido en total 5,8655 gramos de agua, ¿cuánto de hidrógeno le corresponde? Y de hidrógeno le corresponde 2 por 1,01 por 5,8655 dividido 18,02. Entonces 2 por 1,01 por 5,8655 y dividido 18,02 de hidrógeno. La molécula, o sea, el etanol que hemos quemado contiene 66 gramos de hidrógeno. Vale. ¿Y de oxígeno cuánto tendrá? Pues si sabemos que todo lo que hemos quemado de etanol son 5 gramos, de carbono son 2,61 y de hidrógeno son 0,66, de oxígeno tendremos la masa de oxígeno será 5 gramos menos 2,61 menos 0,66 y eso queda 5 menos 2,61 menos 0,66, eso queda 1,73 gramos de hidrógeno. Vale, pues ahora que tenemos estos datos, los vamos a pasar a moles para luego hacer la división entre el que menor número de moles tengamos para poder calcular el número de átomos de cada elemento en la molécula, no en la molécula, en la fórmula empírica. Bueno, pues entonces cogemos de carbono, tenemos 2,61 gramos de carbono. Esos gramos de carbono los pasamos a mol de carbono. Hacemos lo mismo con el hidrógeno, 0,66 gramos de hidrógeno, mol de hidrógeno, y aquí tenemos 1,73 gramos de hidrógeno. Perdón, esto es oxígeno, joder. Esto es oxígeno. Gramos de oxígeno, mol de oxígeno. Un mol de oxígeno son 16,00, me parece que eran, ¿no? 16,00. De hidrógeno 1,01 y de carbono 12,01 gramos de carbono, gramo de hidrógeno, gramo de oxígeno, y eso nos queda 2,61 entre 1,01 y eso queda 1,01, no, 12,01. Y eso queda 0,22 más bien, 0,22 mol de carbono. Aquí es 0,66 dividido 1,01 y eso nos queda 0,65 mol de hidrógeno, y aquí 1,73 dividido 16,00 y eso queda 0,11 mol de oxígeno.
Bueno, pues aquí tenemos que ver de quién es el que tenemos menos moles, y claramente del que tenemos menos moles es del oxígeno. Pues lo que vamos a hacer va a ser 0,11, lo vamos a dividir entre 0,11 para que me quede 1. Este 0,65 lo vamos a dividir entre el 0,11, 0,65 entre 0,11, y me queda 5,9, 5,90, que lo podemos redondear a 6, lo podríamos redondear a 6, y este sería 0,22 entre 0,11, que claramente nos va a quedar aproximadamente, nos va a quedar 2. De tal manera que la fórmula empírica que sacaríamos de aquí sería un C2H6O. Esa sería la fórmula empírica. Pero vamos a comprobar si es fórmula molecular. Entonces, ¿cómo comprobamos si es fórmula molecular? Calculando la masa molar de este compuesto, de este C2H6O. Esa masa molecular será 2 por 12,01 del carbono más 6 por 1,01 del hidrógeno más 16 del oxígeno. Y eso me da 46,08 unidades de masa atómica. Como vemos en el problema, en el enunciado del problema, nos dicen que la masa molecular de ese compuesto etanol que nosotros hemos quemado es 46,08, con lo cual sí que podemos concluir que esta fórmula empírica que hemos calculado aquí no solo es fórmula empírica, sino que también es la fórmula molecular, puesto que su masa molecular coincide con la masa molecular que nos habían informado en el problema. Y así quedaría resuelto este ejercicio.